falso, obviamente, que es el de la falsa gracia. Tal vez usted ha oído algunas de las siguientes frases: soy salvo por la gracia de Dios, o estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley, o tal vez por la gracia de Dios vivo. Palabras que muchas personas que conocen de la Biblia utilizan, y esas palabras tienen que ver con la gracia de Dios. Pero tristemente, aunque es un concepto muy importante que estaremos viendo, el problema es que se ha caído en un abuso, y es un abuso por no entender lo que significa. Las cosas que no se entienden usualmente suelen ser abusadas cuando no se comprende para qué son, ¿sí? Y lo que hoy en día se llama gracia no se parece más que en el nombre a lo que en verdad es la gracia de Dios en la Biblia. ¿Qué significa esto? Que una persona que tiene o que hace alarde de que está bajo la gracia salva, pero no tiene ciertas características que la Biblia habla, es una persona que no ha recibido absolutamente nada. Y hoy estaremos viendo a qué se refiere Dios cuando habla de estas cosas. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que Él nos ayude en esta tarde. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú quieres bendecirnos, ayudarnos, que tu Santo Espíritu está aquí hoy, Señor. Háblanos y ayúdanos a entender qué querías decir tú cuando hablabas, Señor, de la falsa gracia. ¿Qué significaba, Señor? ¿Qué quiere decir? Y también, ¿qué es aquello, Dios, a lo cual tú nos estás llamando cuando nos hablas que debemos vivir bajo la gracia de Dios? Te lo pido por favor en el nombre de Jesucristo. Amén. Usted se va a dar cuenta cómo cuando estemos tocando algunos conceptos, vamos a estar hablando de muchos de los que usted ya vio. De hecho, algunos tal vez se van a repetir, van a redundar, y usted se va a dar cuenta cómo lo que Dios habla, cómo se ha tergiversado, cómo se ha hecho daño cuando la persona no lo comprende. Usualmente cuando se habla de la gracia, la persona habla de una especie de algo, porque no saben qué es, que hace que Dios los vea con ojos diferentes, pero que al mismo tiempo no les pida cuentas por sus actos. Es decir, la persona que habla de una gracia, pero no es la gracia que Dios habla en la Biblia, usualmente lo utiliza para el pecado. Lo utiliza para hacer las cosas mal, lo utiliza para hacer las cosas de tal forma que su vida está completamente chueca. Es decir, tiene un escudo: soy salvo por fe, yo acepté a Cristo, yo soy salvo por la gracia, como ahorita le mencionaba, por la gracia de Dios, mas sin embargo, esa gracia no se ve reflejada en lo que la persona después hace o vive. A eso se conoce como la falsa gracia. La palabra gracia viene del griego charis, que quiere decir literalmente favor o gratitud, o también significa algo que es placentero o que produce un estado de ánimo de deleite. Eso quiere decir la palabra gracia. Cuando la Biblia habla de la gracia de Dios, se refiere a aquel favor inmerecido que Dios tuvo para con nosotros en darnos la oportunidad de que viniendo Cristo a morir por nosotros, pudiésemos ser salvos. Es decir, no tenemos nada con lo cual poder pagar a Dios. Dios no tenía la obligación tampoco de venir a salvarnos como tales. El hombre tenía una conciencia, tiene una conciencia, la cual él mismo ha roto. Y por haberla roto y por haber roto sus preceptos, por esa causa está ajeno, como dice en Romanos 3:23, está destituido de la gloria de Dios. Es decir, si el ser humano se pierde y Dios no hubiese mandado a Jesucristo, Dios no hubiera hecho nada de más. Él hubiera sido justo, porque Él no se comprometió a más que eso. Entonces, cuando Dios ve que el hombre está perdido, que estaba en sus pecados, que no había posibilidad de que se salvara, entonces Él hace algo que es extra, que va más allá de lo que Él debía de haber hecho, aún hablando justamente, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hizo? Mandar a Jesucristo. Porque Él dijo, si yo no mando a Jesucristo, si no hay una salida para esta raza que ha escogido el camino incorrecto, no va a haber salida para ellos. Entonces Dios manda a Jesucristo, y Jesucristo de su propia voluntad escoge venir, escoge hacer la voluntad de Dios, aprender la obediencia, y habiendo aprendido la obediencia entonces Cristo todo aún llega hasta la cruz y da su vida por nosotros. Eso es ir más allá. Haga de cuenta que es como la segunda milla, como que le piden a usted un favor, pero usted hace aún más de lo que le piden. Bueno, Dios hizo mucho más de lo que debía Él haber hecho siendo justo. Y al haber hecho Dios esas cosas, simplemente estaba manifestando su gracia, su gracia. ¿Qué significa su gracia? Simplemente significa el favor inmerecido de Dios. Pero ¿cuál es el problema cuando una persona utiliza este concepto mal? Que entonces esa gracia que le da libertad a un cristiano para poder vivir en esta vida,
se convierte en algo que Dios nunca pensó. Hay un pasaje que está en Judas, verso 4, carta de Judas, verso 4. Quiero que lo leamos para que veamos precisamente cuál es esa falsa gracia a la cual Dios está diciendo que nos apercibamos. Y veremos cómo desde que aquí en la misma Biblia se habla de ella, ya se está previniendo en contra de ella, como un falso evangelio. Es decir, que esto de la falsa gracia no es nuevo, no es de nuestros tiempos. Desde los tiempos mismos de los apóstoles ya existía una falsa gracia. Vamos a leer Judas, verso 4. Dice así la palabra de Dios. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes, dice, habían sido destinados para esta condenación. Y fíjese cómo dice la Biblia que son hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ya desde los tiempos del apóstol ya había pasado esto. Dice que habían entrado encubiertos, hombres, dice, impíos. Obviamente tenían una máscara por fuera de piedad, es yo soy hermano, Dios te bendiga, etcétera. Pero dice cuál era su fin y qué era lo que ellos enseñaban. Dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué significa esto? Que la gracia de Dios da una libertad. Es cierto, la persona es libre de sus pecados. La persona es libre, nada más que esa libertad no es para abusar de ella. Es decir, las libertades que Dios nos da en la Biblia son muchas, pero todas tienen límites. ¿Cuáles son los límites? La ley moral que Dios estableció. Por ejemplo, dice la Biblia que Dios nos ha hecho libres. Muchos cuando entienden que Dios nos ha hecho libres, entienden que Dios les quitó todas las restricciones para que hagan todo lo que ellos quieran. Entonces yo soy libre, entonces puedo hacer lo que yo quiera, porque Dios me hizo libre. Así lo entienden ellos. Dice que son hombres impíos. ¿Por qué? Porque su libertad no tiene límites. Una libertad sin límites se convierte en libertinaje. Por ejemplo, usted tiene libertad de comer. Usted puede comer, de hecho necesita comer para subsistir, pero tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? La glotonería. Si usted come, pero come más de lo que su cuerpo necesita o requiere, usted está cayendo en un pecado que se llama glotonería. Y esa glotonería hace que la persona tenga realmente pues una vida dañada. Luego vienen los problemas de la presión arterial, los problemas de tal vez de la gordura, la obesidad, cuando se abusa, ¿verdad? Cuando es por causa de ello. Entonces, una libertad buena se convierte en un libertinaje. Es bueno tener libertad para comer, ¿verdad? Usted puede comer lo que usted guste, pero tiene un límite. No coma mucho de estas cosas. Aún los límites médicos lo enseñan. Usted tiene libertad de dormir también, mas sin embargo, usted no puede dormir más allá de lo que su cuerpo requiere porque también le va a causar problemas. Puede caer en la pereza, puede caer en la ociosidad. Entonces sí es cierto, tenemos libertad para dormir, pero no tenemos libertad para hacer lo que es incorrecto. No tenemos libertad para ir más allá porque entonces se convierte en libertinaje. Tienes libertad de utilizar tus capacidades sexuales, sí es cierto, pero la Biblia te las acota dentro del matrimonio y únicamente con tu cónyuge. Si tú utilizas tus capacidades sexuales con otra persona que no sea tu cónyuge o fuera del matrimonio, tú ya estás cayendo en un libertinaje. A eso es precisamente lo que se refiere la Biblia cuando habla de la falsa gracia. Estas personas que habían entrado estaban convirtiendo de la gracia un libertinaje. Estaban haciendo de la libertad que Dios había traído un libertinaje para las vidas de aquellos que estaban viviendo cerca de ellos. ¿Qué significa esto entonces? Que es un evangelio falso, porque habla de libertad. Y sí es cierto, Dios nos hizo libres. Dios cuando liberta, pero te liberta del pecado. Y te liberta también de aquellos deseos que te llevaban a hacer lo malo. Es decir, tienes libertad, pero esa libertad es para poder amar a los demás. Es para poder servir por amor. Es una libertad en la cual ahora eres libre, pero para poder darte por otros. La persona que es pecadora no tiene libertad para poder amar. Simplemente está maniatada. No puede amar. No puede amar de corazón. Siempre tiene pretextos. ¿Por qué yo voy a amar? ¿Y por qué voy a amar si a mí no me aman? ¿Y yo por qué sí tengo que hacer y por qué los demás no? No es libre. Si sabe que va a gastar su vida, si sabe que va a gastarse sus recursos para bendecir a alguien más, dice, ¿yo por qué lo voy a hacer? No tiene libertad. Cuando la Biblia habla de libertad, no se refiere a que una persona pueda en sí misma hacer lo que le plazca, sino que Dios le dio una libertad para amar. Fíjese lo que dice Gálatas 3, verso 13, es un texto que ustedes leyeron la semana pasada. Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces ellos ¿qué leen? Cristo nos redimió de la maldición de tener que obedecer todo lo que Dios me pide. Así lo leen ellos. Pero no, cuando la Biblia habla de esto, ustedes ya lo acaban de estudiar, solamente lo hago aquí a acotar porque esto va de la mano con el que si un cristiano está bajo la ley o no. Se refiere a la ley ceremonial, se refiere a la ley que tenían que guardar los judíos, de ofrecer panes, de sacrificar animales, de hacerse ciertos rituales, de ir a Jerusalén 3 veces por año, de cumplir ciertas ceremonias de los tabernáculos, de Pentecostés, etcétera, etcétera, etcétera. Esa ley que no se podía salvar una persona por cumplirla, fue de lo que Cristo nos redimió. Y ahora por la confianza en Él, una persona puede ser entonces salva. Una persona puede encontrar entonces misericordia de parte de Dios. ¿Qué significa? Que Dios sí hace libre, pero te hace libre de tus concupiscencias. Te hace libre de los deseos que te llevan a hacer lo malo. Te hace libre de aquello que te hace hacer aquello que tú sabes que no es digno de Dios. De eso te liberta. Entonces la gracia de Dios, la falsa gracia más bien, es aquella que la convierten en libertinaje. Es aquella que se convierte en una libertad sin restricción ni ningún tipo de límite. ¿Sí? Ya no tiene límites. Haz lo que tú quieras. Dicen porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuidado. ¿A qué se refiere la Biblia cuando no estamos bajo la ley? A que no estamos bajo la ley ceremonial a la que estaban los judíos sujetos. Ahora estamos bajo la gracia. Y además la palabra gracia también quiere decir gratitud. Es decir, estamos bajo la gratitud, servimos o vivimos bajo la gratitud que tenemos por Dios, por lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando una persona tiene estos conceptos en su cabeza, los frutos van a ser muy amargos. Jesús dijo que para que viéramos, y esto lo hemos visto a través de todo este ciclo, para que viéramos si una doctrina, enseñanza, persona o lo que sea es buena o mala, veamos qué frutos produce. ¿Qué frutos produce en una persona que cree que la gracia es un permiso para pecar? ¿Qué frutos va a producir en su vida ese estilo de vida que lleva esa persona? Es que no estamos bajo la ley. Va a producir en primer lugar hipocresía. ¿Qué quiere decir? La persona va a vivir una cosa distinta a lo que sabe que su Biblia o que Dios le dice. Entonces cuando otra persona vea lo que él vive, va a producir un segundo mal fruto, un mal testimonio. Como dice en 1 Corintios 10, verso 3 creo, por causa de vosotros, el nombre de Cristo es blasfemado entre los gentiles. Es decir, por causa de aquellos que conocen la Biblia y por no vivir lo que dice la Biblia, el nombre de Cristo, al cual dicen que aman, es blasfemado entre toda la gente que no conoce a Cristo. Porque están viendo un doble testimonio. Están viendo que dicen una cosa, pero que viven otra en la práctica. Y eso hace que mucha gente se aparte de Dios. ¿Eres un fruto bueno? ¿Acaso Cristo quería apartar a la gente de que se acercara a Dios? ¿O más bien Cristo atraía a la gente hacia Dios por su estilo de vida? Vea los frutos. ¿Qué más produce esta falsa gracia? Pues pecado en todas sus agravantes, porque la persona se siente libre. Siente que es como una cueva de ladrones en la cual se está refugiando. Y hay muchos lugares, sí, congregaciones, y yo los conozco de primera mano, que son eso, son cuevas de ladrones. ¿Qué era una cueva de ladrón? Una cueva de ladrones era un lugar en el cual los ladrones se podían esconder y sabían que no los iban a ocultar porque estaban bajo el auspicio de alguna autoridad. Sí, que eso pasaba en la antigüedad. Una autoridad, como también hoy pasa, ampara a ciertos ladrones, les da un lugar para que se escondan, nadie te va a buscar ahí, no te preocupes, cuando acabes de cometer tu falta, tu delito, te escondes aquí y no hay problema. Entonces hay muchos lugares en los cuales exactamente es eso, una cueva de ladrones. Lugares en los cuales supuestamente se va a enseñar de Dios, pero lo que se hace es únicamente justificar el pecado de las personas que están haciendo las cosas malas. Qué triste es, pero así es. Vamos a ver Jeremías capítulo 7, verso 9. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Es lo que hacía el pueblo. Y luego fíjese lo que reclama Dios. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? Es lo que pasa en muchos lugares. ¿Qué hacen? Y fíjese cómo comienza el verso 8. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Yo lo traslado a los tiempos de hoy.
Hay gente que está confiando en palabras de mentira. Tú eres salvo por la gracia de Dios. Tu salvación no se pierde. Es que es poco a poco. Es que no estamos bajo la ley. Mentiras. Están confiando, dice, en palabras de mentiras. ¿Y cuáles son los frutos que producen esas palabras de mentira en la vida de aquellos que las viven? Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, ¿verdad? Mintiendo, mentiras piadosas e incensando, dice, a Baal. Y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Y luego dice, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos, que no es exactamente lo mismo. Estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Podemos hacer lo que queramos porque Dios nos ha dado su gracia. Y verso 11, viene entonces la pregunta de Dios. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? ¿Es cueva de ladrones, dice, esta casa? Y aquí yo también lo veo, dice Jehová. Él está al tanto de eso. Hay personas que han transformado de lugares en los cuales se busca de Dios, cuevas de ladrones. Es decir, que no solamente produce estos frutos, las familias destruidas de aquellos que creen esto, sino que además esta enseñanza lleva las 3 agravantes de cualquier delito. Premeditación. La persona sabe que no le va a pasar nada, entonces planea lo que va a hacer, planea su pecado de la mejor manera que él le convenga. Alevosía. La persona sabe que no va a tener que pagar una culpa. Después, eso es lo que cree por lo menos. Sabe que no va a tener que pagar su culpa después de haber cometido el pecado. Y 3, ventaja. Porque sabe que después de pecar, va a ir al mismo lugar en el cual supuestamente Dios le perdonó, para que otra vez le vuelva a perdonar. ¡Qué sucio! ¡Qué sucio! ¿Es una licencia para pecar? ¿Es una autorización si yo puedo pecar sin recibir las consecuencias? Algo así como la impunidad de algunos de los políticos de nuestro país, que utilizando esa impunidad, ¿qué indignación le da a usted, verdad? ¿No siente usted indignación cuando sabe que políticos se roban dinero y que está comprobado y que hacen escándalos y que se llevan a sus casas y que construyen grandes casas y que se compran barcos y que tienen dinero en otros países y que dejan el país pobre? ¿Usted no siente indignación por eso? Y luego dice, no les podemos hacer nada porque tienen un fuero, porque son diputados. ¿Usted qué piensa? Eso no es justo, eso no está bien, tiene que pagar por lo que hizo. ¿Por qué van a pagar todos por lo que ellos están haciendo? ¿No está bien? ¿Qué cree usted que piensa Dios cuando ve que muchas personas, utilizando la justificación de que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, están viviendo como les da en gana porque no quieren arrepentirse, porque no quieren buscar a Dios, y después llegan delante de un Señor, ¿verdad? Y se llegan a postrarse ante un supuesto altar, a derramar lágrimas de cocodrilo y decir, Señor, perdóname. Y dicen, librados somos para seguir haciendo nuestras abominaciones. Se sienten perdonados para salir otra vez y volver a hacer exactamente lo mismo. ¡Qué sucio! ¡Qué indigno! A usted le indigna lo que hace un político corrupto, ¿verdad? Y que utilizando un fuero, que eso es un fuero, no me pueden hacer nada, tengo impunidad. Entonces, ¿abusa de su autoridad? ¿Usted cree que los hombres sean más justos que Dios? Si usted siente indignación por lo que usted ve, que conoce, ¿qué cree usted que piense cuando gente, y además, utilizando la palabra sagrada de Dios, utiliza esos argumentos para pecar y después decir, no, estoy limpio, por la gracia de Dios, me cubro con la sangre de Cristo? No, yo estoy limpio, no, yo soy así, es que Dios ve a Cristo en mí. ¿Tonterías? Dios ve tu maldad y Dios te va a juzgar. He aquí, yo también lo veo, dice Jehová. O sea, Dios no lo va a pasar por alto. Dice, ándale, síguetela creyendo, síguete imaginando que yo no voy a hacer nada. Pero a su tiempo va a llegar tu juicio. A su tiempo va a llegar el momento en el cual, porque además la conciencia de la persona le hace ver que no está bien. Solamente una persona que ya esté trastornada en su conciencia no puede entender que eso está mal. ¿Cómo es posible que si Dios es santo, cómo es posible que si Dios es justo, entonces ahora te pueda decir a ti, te dé un permiso para que tú vivas como tú quieras y después te diga, yo te perdono porque mandé a Cristo a morir por ti? Por favor, ¿en qué cabeza cabe eso? Pues tristemente, tal vez no caben muchas cabezas porque esa gente a veces no razona, pero sí cabe en mucha maldad del corazón. Y gente con tal de seguir en sus vidas de pecado y con tal de no arrepentirse y ser radicales en su forma de vivir, están aceptando
todo eso. Están aceptando que les prediquen un falso evangelio. Se están haciendo víctimas ellos mismos de sus propios pecados y los van a llevar a la destrucción. Es triste. Por eso dice, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Haz lo que tú quieras. Salvo siempre salvo. Fíjese cómo esta doctrina engloba varias. Salvo siempre salvo, ¿verdad? Estamos bajo la gracia. La salvación no se pierde. Es un proceso, es poco a poco, estamos bajo la gracia. Ya no hay ley. Y como no hay ley, dice, entonces no se inculpa de pecado. Ahí sí se vuelven muy bíblicos, ahí sí sacan textos de la Biblia cuando les conviene. Donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y como no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces Dios no me puede inculpar de pecado. Qué triste, qué triste. Que sí puedan estudiar la Biblia, pero para hacer lo malo y no para servir a Dios. La libertad que Dios nos dio es para servirnos unos a otros por amor. Es para servirnos no a la carne, no es para servir a aquello que tú quieras, no es para que luces a tu gusto, ¿verdad? Sino que Dios te da una libertad para servir a los demás. La libertad con la que Cristo nos hizo libres es una libertad muy especial que produce, entre otras cosas, lo que ahorita cantábamos al final, una paz, un gozo. ¿Sabe qué es de lo que carece una persona que cree en esta doctrina de la falsa gracia? Carece de paz en su conciencia. Su conciencia es un mar en tempestad, porque sabe que está pecando contra Dios, sabe que está ofendiendo a Dios, y por esa causa se siente sucio, se siente mal, se siente completamente indigno de buscar a Dios. Entonces, pero se quiere imaginar, no es que la Biblia dice, pero su conciencia lo está acusando. Una conciencia sucia es un fruto de ello. ¿Serán frutos buenos estos que le comento? Pues Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No dijo por lo bonito que se escuchen, no dijo por cuánta gente haya en un lugar que se predique eso, no dijo por sus frutos. Pueden haber muchos, pero ¿qué frutos produce? No quiero ver cuánta gente va, no quiero ver si su templo está muy bonito, no quiero ver cuánto éxito tienen, yo quiero ver qué frutos producen en sus vidas, porque Dios va a juzgar y va a pedir cuenta, ¿qué frutos tienes de mi vida? ¿No dijo Juan el Bautista? El hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Y se lo dijo a quién? A los fariseos, a los religiosos. No se lo dijo a la gente que no conocía Biblia, se lo dijo a la gente que tenía conocimiento de Dios. ¿Cuál es entonces la verdadera gracia? Esto es la falsa gracia. Es aquello que se convierte en libertinaje y que se utiliza como pretexto para poder seguir viviendo tu vida como tú quieres vivirla sin tomar en cuenta las palabras de Dios. Pero la verdadera gracia es algo muy diferente, algo totalmente opuesto a lo que estas personas o agrupaciones o lo que sean, quienes sean, cuáles o como se llamen, están enseñando. Algo totalmente diferente, algo totalmente ajeno a lo que Dios dice. La verdadera gracia tiene varios frutos e incluye varias cosas. Vamos a ver Tito capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es un texto que ya leímos cuando hablamos de la predestinación y vimos que no existía la predestinación, ¿sí? Porque la gracia de Dios se manifestó para todos los hombres. Es cierto. Ahora, ¿qué enseña esa gracia? ¿Qué es lo que le enseña a una persona que recibió eso? ¿Qué es lo que va a haber de evidencia en su vida? La Biblia es muy clara. Verso 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué enseña la gracia de Dios? Dice que vivamos en este siglo, dice, sobria, justa y piadosamente. Número 1, entonces, ¿qué enseña la gracia de Dios? Verso 12 dice, renunciando a la impiedad. Es lo primero que una persona que recibe la gracia aprende, y yo diría, antes de recibirla aún. Porque por eso Jesús dijo, arrepentíos y creed. ¿Qué es renunciar a la impiedad? Es renunciar a todo aquello es renunciar a todo aquello que desagrada a Dios. Renunciar a todo aquello que tú sabes que está mal, que tu conciencia te indica que está mal, y no solo tu conciencia iluminada por la palabra de Dios. Porque yo creo que antes de escuchar la palabra de Dios, tú tenías muchos conceptos, pensabas que ciertas cosas eran buenas, estas son malas, estas son de esta manera, pero cuando escuchas lo que la Biblia dice, tus conceptos cambian y te enseñan qué es lo malo, qué es lo que es una impiedad. Bueno, la gracia te enseña que renuncies a la impiedad. De hecho, es lo primero que una persona que conoce la gracia de Dios hace, renunciar a la impiedad. ¿Y qué es renunciar? No dice poco a poco, ¿verdad? Cuando usted renuncia de un trabajo, ¿cómo renuncia?
renuncia poco a poco del trabajo. ¿O cómo renuncia? ¿No dice un día renuncio y se va de ahí para siempre? Que no regresa. ¿Por qué? Porque ya renunció. No puede estar bien. No, es que ya renuncié a mi trabajo, pero todavía vengo a trabajar 2 días por semana. No, entonces no has renunciado. Renuncias cuando dejes tu trabajo. Las palabras que utiliza la Biblia son en extremo claras para ilustrar lo que Dios quiere hacer entender que produce lo que Él hace. Renunciando a la impiedad, no poco a poco, ¿verdad? No es proceso. No, renuncia. Y además, ¿quién renuncia? Tú. No dice que Dios renuncia por ti. No dice que Dios te va a tocar el corazón y entonces va a cambiarte mágicamente y entonces ya vas a renunciar tú a todo. No, tú vas a renunciar. Te va a costar trabajo. Vas a sufrirle. Te va a doler cuando tengas que negarte a ti mismo, te va a doler. ¿Sí? Negarse duele. Negarse duele. Sí, tú tienes que renunciar. Duele. Y si no renuncias, es que no has recibido gracia. Sí. Renunciando a la impiedad. Y luego dice número 2, a los deseos mundanos. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué son los deseos mundanos? Esto es aquello que dice en 1 de Juan 2, verso 16. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Una persona que recibe la gracia de Dios no solamente renuncia a la impiedad, también renuncia a todo aquello que en el mundo sabe que no le es lícito tomar. Es decir, tiene una libertad. Todo le es lícito, pero no todo le conviene. Ahora, cuando la Biblia dice que todo es lícito, el pecado nunca es lícito, Mucha gente dice, es que todo me es lícito. Entonces creen que todo les es permitido, hacer lo que quieran es lícito. No, no es lícito. Porque si tú cometes pecado, estás infringiendo la ley y eso no te es lícito. Todo lo que, de cosas que no son pecado, todo te es lícito. Y el contexto de ese pasaje, que usted lo puede luego buscar en casa, habla acerca de la comida. No habla acerca del pecado, no habla de las mentiras, no habla de los adulterios, no habla del robo, no habla del maldecirse uno a otro, no. Habla de la comida. Yo puedo comer de lo que quiera. Y en aquellos estudios había una controversia porque había gente que se tropezaba si veían que algunos comían carne que no estaba desangrada, etcétera, etcétera. Decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Sí. Puedo comer de lo que yo quiera. Pero si por causa de lo que yo como se va a tropezar el otro hermano, porque su conciencia es débil y no entiende, ¿verdad?, que tal vez eso no es un pecado, pues yo por amor a Él, esa es la libertad de la que Dios nos habla. Por amor a Él tengo libertad para negarme aún a aquellas cosas que me son lícitas y que no son pecado, para no tropezar a mi hermano. Esa es la libertad que Dios nos dio. ¿Sí? ¿Todo te es lícito? ¿Qué? ¿El pecado? No, el pecado nunca te va a ser lícito. Cuidado. El pecado nunca es lícito en ninguna circunstancia. Es todo aquello que fuera de ser pecado, te es permitido, pero a veces no te conviene. Por ejemplo, ¿te es lícito comer diario? Pues claro, ¿verdad? Toda la gente come diario. Pero tal vez sabes que te conviene ayunar un día a la semana. Ahora, ¿es pecado si no ayunas? Pues como tal, no. Como tal, no. La Biblia no dice en ningún lado que sea pecado como tal no ayunar. Pero tú sabes que te conviene dejar un día de comer para ayunar y buscar a Dios en oración y buscar en la Biblia. Entonces tú te limitaste de una cosa que te es lícita, que es comer. ¿Por qué? Por amor a algo. Tal vez estás orando por una persona, o tal vez quieres que Dios te ayude a lograr algo en tu vida, tal vez quieres mayor santidad, quieres entendimiento de su palabra, no sé. Tal vez estás orando por una persona, le predicaste y quieres que se convierta y ayunas por ella. Bueno, por amor a esa persona tienes libertad, aún para privarte de tu propio alimento por un día, para amar a esa persona y ayunar. ¿Sí entendemos que es la libertad de la cual Dios dice la Biblia que Él nos da? Es una libertad para amar, para servir. Entonces, a Pablo le era lícito, también a ti te es lícito comer, pero puedes escoger no comer para servir a otra persona. O darle tu comida como hacían muchos cristianos en la antigüedad, cuando había escasez, ayunaban, pero ayunaban para darle su comida a los que no tenían. O sea, sí hacían su comida, pero se la daban a aquellos que no tenían comida. ¿Qué pasaba? Se estaban negando por amor de otros a sí mismos. Esa es la libertad que nos dio Cristo para poder hacer cosas. Es la libertad con la cual un cristiano puede gastarse su dinero, puede gastarse su tiempo, puede gastarse sus fuerzas, puede gastarse todo él mismo para predicarle a una persona, para orar por ella, para platicar con ella, para orar por ella. Esa es la libertad la cual Dios nos dio, que la persona va a servir a otros por amor. Entonces la verdadera gracia te enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos también. Todo lo que está en el mundo, el televisor, la música mundana, todo lo que tú sabes, las modas, ¿verdad? Que en el mundo no agrada a Dios.
Todo lo que tú sabes que te lleva a algo contrario de lo que Dios te pide que tú hagas. Todo eso te va a llevar a renunciar. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué más enseña la gracia de Dios? Vamos a ver otra vez el texto. Dice, vivamos en este siglo, y aquí hago una acotación, en este siglo. ¿Cuándo? Hoy. Porque hay gente que dice, no, es que aquí nadie puede ser santo. No, eso es en el cielo. No, eso es cuando estemos en la presencia de Dios. Allá sí, allá vamos a poder ser santos, allá vamos a poder tener una perfección moral. Pues dice mi Biblia, y también la de usted lo dice, que vivamos en este siglo. La palabra o la alusión de este siglo en la Biblia quiere decir en tu vida, en la época que te tocó a ti vivir, en tu generación. Que tú puedes vivir en tu generación, ¿cómo? Número 1, sobria. ¿Qué quiere decir sobria? Sobrio es lo contrario a ebrio. Sobriamente quiere decir una persona que es dueña de sí misma, que tiene dueño de su cuerpo, que tiene que tiene dominio sobre sus palabras, que tiene dominio sobre su mente. Es sobria. Es una persona que tiene dominio sobre todo lo que es él. Y dice la Biblia que el varón que puede refrenar su lengua es capaz también de refrenar todo su cuerpo. Así dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, la gracia te enseña a vivir con sobriedad, a vivir con lo necesario, sin excesos, ¿verdad? A comer lo que te es necesario, a gastar lo que te es necesario, a usar lo que te es necesario. Sobriedad. Es lo contrario, una persona ebria, ¿cómo es? No es dueña de sí misma, dice tonterías, habla lo que no le conviene, dice cosas de las que después luego se arrepiente. ¿Por qué? Porque no está en sus 5 sentidos, está ebrio. Bueno, la gracia de Dios te enseña a vivir sobriamente. ¿Una persona sobria podrá andar cometiendo pecados? Pues no, simplemente porque es dueña de sí mismo. Y como ya renunció además a la impiedad y a los deseos mundanos, por tanto su sobriedad va a cubrir todo eso también, en toda su manera de vivir, ordenadamente, decorosamente, pudorosamente. Eso es sobriamente. Una persona que se ve en su vida que hay un pudor, que hay un decoro, se ve en su vida que hay cosas que son dignas de alabanza. ¿Y eso quién lo produce? Dios es quien lo produce. Luego dice, justa. ¿Qué es justa? Cuando la palabra de Dios dice justicia en todos los textos del Nuevo Testamento, quiere decir rectitud moral. Eso quiere decir rectitud moral. Pues dice también Dios que la gracia de Dios te va a enseñar a vivir justamente. Que buscando la justicia ¿en quién? Primero en ti y después en aquellos que están alrededor de ti también. Justamente. Haciendo lo que es correcto, buscando lo que es equitativo también para todos los demás, dándole a cada uno su lugar, teniendo un concepto de sí mismo, el que debe tener ni más ni menos, ni subestimándose pero tampoco menospreciándose, ni haciéndose más pero tampoco haciéndose menos, sino una persona que es justa, que va a buscar la justicia, que va a quitar sus ojos de toda cosa injusta. Eso es justamente. Eso te enseña la gracia de Dios. Y además también dice, piadosamente. ¿Qué es piadosamente? Quiere decir devotamente dedicada a Cristo. O sea, buscando lo espiritual por encima de todas las cosas. Eso es una persona piadosa. Es una persona que le da más valor a lo espiritual que a todo lo que es material. Sobria, justa y piadosamente, haciendo el bien por amor a Dios. Eso es piadoso. Eso es piadoso. Una persona que es piadosa es una persona que utiliza su vida, todo lo que tiene, toda su capacidad lo utiliza para hacer el bien a otras personas sin buscar nada para sí mismo. Porque el amor así es, el amor no busca lo suyo, el amor busca siempre lo de los demás. ¿Sí? Sobria, justa, piadosamente, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos. ¿Y en dónde? En esta vida. Hoy, en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, con la gente que convives. Si tú has recibido la gracia de Dios, si tú eres cristiano, tú tienes que tener todo eso en tu vida. Si no lo tienes, discúlpame, tal vez te parezca duro, pero es lo que dice la Biblia. Tú no eres cristiano. Y hay más evidencias todavía. ¿Qué más? Romanos 6, verso 14. También es una persona libre del pecado, y aquí lo quiero ilustrar de una manera mucho más clara. Romanos capítulo 6, vamos a leer versos 14 y 15. Verso 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. La frase que citan, ¿verdad? Pero no leen lo que dice antes. Gente muy mañosa.
pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué te dicen muchos? No, es que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Podemos vivir como queramos porque Dios nos da libertad. Oye, pero por lo menos lee el verso completo. Porque el pecado no os enseñoreará de vosotros. Exactamente. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso precisamente es que el pecado no se va a enseñorear de aquellos que reciban esa gracia. ¿Por qué? Porque gracia dije también que significaba gratitud. Entonces la persona, por la gratitud tan grande que siente hacia Dios, ¿sí? ¿Cómo es posible que yo siendo un pecador, que habiéndome apartado de Dios, que habiendo resistido a Dios todavía, mandara a Cristo a morir por mí, que me buscara, que viera la manera de llegar hasta mí, yo diera a Cristo su vida por mí, y me pidiera que me arrepintiera y me buscara, y yo me arrepintiera y me salvara? Señor, ¿con qué te puedo pagar lo que tú has hecho conmigo? ¿Qué puedo hacer para yo retribuir lo que tú me has dado? No puedo hacer nada. ¿Sabe usted qué siente esa persona que recibe la gracia? Una profunda gratitud. Y por esa gratitud que siente, no va a ofender a Dios en nada. Imagínese usted un vagabundo que está moribundo, vagabundo y moribundo además en la calle, enfermo, desnutrido, desarrapado, sin trabajo, sin saber leer ni escribir, un perfecto inútil en la sociedad, un parásito. Y luego llega un hombre, lo recoge, lo cura, le da ropas, lo alimenta pacientemente hasta que se recupera, le enseña a leer y a escribir, le enseña modales, le da un trabajo, le da un lugar donde vivir, le da todo para que sea una persona de utilidad. ¿Cómo cree usted que se siente esa persona ante aquel que lo benefició? Sumamente agradecido. Bueno, Dios ha hecho mucho más que eso, mucho más. El ejemplo que te doy queda muy por debajo en cuanto a compararse adecuadamente. Una persona que recibió la gracia, el pecado no se enseñorea de ella, porque no está bajo la ley. ¿Sabe qué significa también ahí que no está bajo la ley? Que ya no va a obedecer a Dios solamente porque tiene que obedecerlo. Es que dice la Biblia que tengo que guardar mi boca y no decir mentiras. Y por eso no miento, porque dice la Biblia, no mentirás, no dirás falso testimonio. Es que dice la Biblia, y no adulterarás, pues yo mejor me guardo, no adultero. No adulteraré, ahí está la persona temerosa, con un temor al castigo, es un temor servil. No, la persona que ha sido librada de ese temor y que está bajo esa ley, ¿sí? Que no está bajo la ley, quiere decir que ahora lo que le mueve no es el temor a la ley, no es el temor al infierno lo que a un cristiano lo lleva a obedecer a Dios. No, es la gratitud que siente hacia Dios, lo que le lleva a guardar su vida, a negarse a sí mismo, a amar a otros, a seguir el ejemplo de Cristo, a perseverar en la fe. Es la gratitud. Tiene una gratitud tan grande que dice, ¿cómo es posible que yo pueda hacer algo contra Dios? Policarpo, un padre apostólico, estando a punto de ser martirizado, le dijeron, niega a Cristo, blasfema a Cristo y te soltamos. Lo iban a poner en una hoguera, ya estaba ahí la hoguera lista. Y él dijo, 86 años he servido a mi rey y mi señor y nunca me ha hecho daño. ¿Cómo diría yo algo malo contra él? Prefiero la hoguera antes que decir algo malo contra mi señor. Y fue puesto en la hoguera. El fuego no lo mató, por cierto. Tuvieron que atravesarlo con una espada. Así es la actitud de un cristiano. ¿Cómo haré algo malo contra mi Señor? Si solamente me ha dado bienes, nunca me ha dado ningún mal. Todo lo que yo he recibido de Él ha sido bondad. Un cristiano piensa así. Cuando llega la oportunidad del pecado, ¿qué piensa? No, ¿y volver atrás? ¿De donde Dios me sacó? ¿Volver al lugar del cual Dios metió su mano para levantarme? No, gracias. Además, ¿el pecado qué me va a traer? La muerte, la destrucción de mi familia en primer lugar, de mi vida, de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, de mi esposo. Y luego la muerte eterna, no, gracias, gracias. El pecado es muy deleitoso, es muy atractivo, por eso la gente vive pecando. Pero tristemente no pueden ver el final. Pero Dios sí ve el final. Gratitud. Y el verso 15, ¿qué pues dice? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Es el negativo más fuerte en griego. Es como decir nunca, jamás. Así es, no, jamás, porque al contrario. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No, no es posible. No es posible que una persona que recibió esto lo haga. Una persona que no lo recibió, obviamente, pues sí, va a hacer lo que le plazca en gana porque no ha recibido nada. Hebreos 12, 28.
La gratitud de la que le comento. Gratitud y un temor. Fíjese cómo dice la Escritura. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Es la palabra griega charis, la primera traducción de gracia. Y mediante ella, ¿mediante qué? Mediante esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Se lo voy a desglosar. Dice, tú que eres cristiano, que recibiste la gracia de Dios, que Dios te perdonó. Dice, bueno, recibiendo un reino inconmovible, lo que has recibido, nadie te lo puede quitar, pero tú sí lo puedes perder, pero nadie te lo puede quitar, eso sí. ¿Sí? Tengamos gratitud. Hoy estás recibiendo la oportunidad de llegar al mismo cielo, a la presencia de Dios. No eres digno de ello. Yo no soy digno de ello. Nadie tiene dignidad para recibir esto. Ten gratitud. Valóralo. Y yo iría aún más lejos. Aún tú que no eres cristiano y que estás en este lugar escuchando, aún tú deberías tener mucha gratitud. Hay mucha gente que quisiera escuchar lo que tú escuchas y no lo escucha. Dios tiene sus propósitos, sus caminos. Tú lo estás escuchando. Ten gratitud hacia Dios. Porque muchos quisieran el lugar que tú tienes. Muchos quisieran la oportunidad que tú estás teniendo ahora. Y tú la tienes. ¿Qué vas a hacer con ella? Pues aquí dice el apóstol, mediante ella tengamos gratitud. Y mediante esa gratitud, ¿por qué decía mediante esa gratitud? Porque él sabía lo que él sentía en su corazón. Mediante esa gratitud, sirve a Dios. Sírvelo. Nada más, por tu gratitud. Y una persona que permanece bajo la gracia de Dios, permanece con un corazón sumamente agradecido. Una persona que tiene esa gratitud hacia Dios, ¿no le parece pesado servir a Dios? No dice, ya serví mucho, ya di mucho, ya me esforcé mucho, ya me cansé mucho. Esas palabras no existen en su vocabulario. Señor, si aún mi vida diera por ti, sería poco dártelo. ¿Qué derecho tengo yo a quejarme y a pedir en qué puedo o qué quiero o qué no quiero hacer? Por favor, no caben esas palabras en su mentalidad, porque está agradecido. Lo que pueda hacer, lo que sea, no importa. Con tal de servir a Dios, para mí será un privilegio. Así lo siente la persona que tiene gratitud, ¿sí? No se cansa de servir. No es una persona que se cansa de hacer algo por otros tampoco. No se cansa de amar. No se cansa de amar. Sigue amando porque tiene gratitud. Si una persona se cansa de amar, si es que alguna vez ha amado, pues yo dudaría mucho que hubiera recibido la gracia de Dios en su vida. El amor nunca deja de ser, dice la Biblia. Nunca deja de ser. La persona continúa porque mediante esa gratitud sirve a Dios. Es su motor. Es lo que le da vida. La gratitud de conocer. ¿Y esa gratitud a qué le lleva? A buscar a Dios, a orar, a estudiar la Biblia, a bendecir a otros, a no quedarse con lo que Dios le da, a procurar esparcirlo a la más gente que pueda, de la forma que sea, porque sabe que es verdad todo ello. Y mediante ella dice, sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia. ¿Qué es temor? Lo que le comentaba, no es el temor al castigo, es el temor de saber que Dios es un Dios santo y que Él está mirando toda tu vida. Temor es un temor reverente. Es un temor no que te implica un decir apartarte de alguien. No, es un temor que te hace tener reverencia. Oye, Dios es santo y Él me está buscando a mí. Dios quiere tener comunión conmigo. ¿Con cuánto cuidado debo de andar? Para que me entienda, el pecador, el impío, religioso, solamente quiere entrar al reino de Dios. Él quiere irse al cielo, como sea. Si es aceptando a Cristo, si es por un proceso, si es porque la salvación no se pierde, si es por la predestinación o si es por lo que quiera, Él se quiere ir al cielo. Eso es lo que le importa a Él. Pero no le importa ensuciar con sus pies lo que es santo. Al que es santo, al que tiene esta gracia, no solo le importa ir con Dios, también le importa no ensuciar lo sagrado. Le importa no ensuciar el testimonio de Cristo en esta tierra. Le importa mucho. Y por eso también es celoso cuando ve que alguien lo ensucia. ¿Por qué? Pues porque no es justo que traten así a Cristo. Que gente que no sabe de Dios piense que esta gente conoce a Dios cuando su vida demuestra que no lo conoce. No es justo. ¿Y qué va a hacer? Pues tal vez como lo que estamos haciendo hoy, denunciando en público que esa gente no es cristiana. Porque no es justo que traten así a Cristo. Si quieren decir que son cristianos, que lo digan, pero que lo digan en su corazón ellos. Pero que no se lo digan a los demás. Porque entonces la gente no se va a querer acercar a Dios por causa de ellos.
temor y reverencia. Es una gratitud muy grande, una gratitud que sobrepasa tal vez el entendimiento, que puede llevar a una persona como el que te comenté, Policarpo, y miles más que han muerto, a dar su vida por Dios y verlo como un privilegio, no como una carga. No a verlo como que pues ni modo, me tocó, la de perder, ¿no? Es una persona que entendió que lo que ha hecho es justo, es lo adecuado. La verdadera gracia produce temor, reverencia, te ayuda a ser sobrio, justo, piadoso, a vivir en esta vida renunciando a los deseos mundanos y a la impiedad. A todo eso te enseña la verdadera gracia. Si eso no es lo que se ha aprendido, entonces no es una verdadera gracia. Es una gracia falsa. Dios es santo. El Espíritu es santo. Y si en una persona habita el Espíritu de Dios, ¿qué cree usted que va a producir en una persona el Espíritu Santo? Pues va a producir santidad, ¿verdad? Si esa persona tiene comunión con un Dios que es santo, con gente que también vive en santidad, ¿qué va a producir en esa persona todo ello? Santidad, o por lo menos una fuerte inclinación hacia lo que es justo, a lo que es bueno. Por eso dice la Biblia, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Aún por las compañías de la gente usted puede darse cuenta muy bien cómo son, a quién busca. La gente busca a aquel con quien se siente afín. Tú te juntas mucho con los inconversos, pues es de seguro porque tu corazón también es inconverso. Te sientes a gusto con ellos, ¿verdad? Te gustan sus pláticas, te gusta lo que dicen, te gusta lo que platican. Tu corazón no está inclinado a la santidad. Porque tú rápidamente rechazarías todo y dirías, no, esto no está bien, esto no le agrada a Dios. Esas pláticas son vanas, esas pláticas no me edifican en nada, no ayudan a esta persona tampoco. Mejor le cortamos por lo sano. No es tiempo de hablar. Y si habla, ¿de qué va a hablar? De aquello que tanto imbuye su vida, de Dios, de Cristo, de la salvación. Va a buscar predicar a otros también. ¿Es ser algo natural? En primer lugar, su vida va a predicar, y en segundo lugar, sus palabras van a ser una evidencia. ¿Tenemos por ahí un diagrama? Vamos a ponerlo, le quiero ilustrar con un diagrama lo que la verdadera gracia es. Vamos a poner primeramente esta parte. Le voy a leer los textos brevemente solamente. Esto nos ilustra más o menos lo que la gracia es. Segunda de Timoteo 1:9 dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Dios no llama al pecador porque sea muy bueno, al contrario, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Viene un llamamiento hacia quién? El pecador, que es un receptor, está recibiendo el llamado. Ahí está su vida, ¿verdad? O una bomba de tiempo junto a él y no sabe lo que le va a pasar. ¿Qué será esto? Su pecado. Un día va a explotar y las consecuencias van a ser fatales. Según Tesalonicenses 2:16. Dice así: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Viene una esperanza a la vida del pecador. ¿Cuál es la esperanza? El llamamiento de Cristo al arrepentimiento y a la fe. La persona tiene un llamamiento y hay una esperanza. Entonces hay salvación para mí. Cristo también vino por mí. Sí, también vino por ti. ¿También yo puedo ser salvo? Sí, también puedes ser salvo. ¿También yo puedo vivir así? Claro, y es la voluntad de Dios y Dios está dispuesto a que tú vivas así y va a hacer todo lo que está a su alcance para que tú lo vivas. ¿Cuál es el efecto que esto produce? Vamos a recorrerlo. Una vida santa. Una persona que tiene un gozo, una paz, ¿sí? ¿Y qué es lo que produce? Tito 2:11-12. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, vivir sobria, justa y piadosamente. Segunda de Corintios 5:15. Se lo voy a leer. ¿Qué más produce en la vida del pecador? Cuando recibe esa gracia, ya no es pecador. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué produce? Un anhelo de vivir para Dios. Porque me amó, porque mi vida no valía nada. Y ahora Dios me ha dado algo. Por la gracia de Dios soy lo que soy, decía el apóstol. Mi vida debe ser dedicada a Él. ¿Qué más produce? Segunda de Corintios 1:12. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Una conciencia limpia de pecado. El pecador
el que cree en el proceso, el que cree en todos esos evangelios falsos, podrá parecer muy feliz, pero la verdad es que su conciencia está totalmente atormentada porque él sabe que está mal. En su interior sabe que está muy mal. Nada más que ya ha ido tan lejos, lleva tantos años viviendo un teatro, ¿verdad? De que soy cristiano y yo y Dios, etcétera, que ya no puede echarse para atrás. Pero su conciencia lo atormenta sabiendo que su vida no está de acuerdo a lo que Dios pide. La persona que recibe la gracia tiene una conciencia limpia y por eso puede acercarse ante Dios. ¿Sabe usted por qué el religioso no ora? Porque su conciencia está sucia. Y cuando va ante Dios dice, pues ¿qué le digo a Dios? Si Dios sabe cómo estoy, si Dios sabe cómo vivo, pues, ¿qué le voy a decir a Dios? Pues mejor, gracias Señor por este día, amén. Y ya, oro todos los días, hermano, dice. Esas son sus oraciones. ¿Por qué? Porque su conciencia está manchada. No pueden orar ante Dios. Hebreos 12:28, ¿qué más produce? Gratitud, temor y reverencia. Y por esa gratitud, ese temor y esa reverencia, la persona va a servir a Dios en todas las cosas de su vida. Y por último, Romanos 6:14, pues el pecado no se enseñará de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Una libertad del pecado. Ese es el efecto. En resumen, una vida santa. Es lo que produce la gracia de Dios. Si no hay todo esto que acabamos de ver, que le acabo de leer, como una vivencia en la vida de una persona, esa persona no ha recibido nada. Está perdida en sus pecados y va directo a la misma condenación. La Biblia es muy clara y es muy enfática. La gracia de Dios produce una vida recta, una vida justa, una vida santa. ¿Y eso que produce? Gozo, paz, hay un amor, ¿verdad?, para poder dar a otros. Nadie puede dar lo que no tiene. No puede amar una persona a alguien cuando no tiene el amor de Dios primero en su vida. No puede amar. La gracia de Dios produce todo esto en la vida de una persona. La falsa gracia, todo lo contrario. Pecado, una conciencia sucia, esclavitud, gente mundana, gente que vive de acuerdo a los deseos de su carne, gente que da mal testimonio de Cristo, ¿verdad? Que la gente les ve y dice, no, yo mejor así me quedo, por lo menos no voy a ser hipócrita. Por lo menos no busco a Dios, pero tampoco digo que sí busco y luego no busco. Mejor así me quedo. Mejor así lo dejamos. Hipocresía, familias destruidas, mafias, ¿verdad? Mafias religiosas en las que se tapan unos a otros, en la que uno adultera, el otro lo tapa, pues yo no digo nada y tampoco tú digas nada de lo que yo me robé, y ahí nos la vamos llevando. Mafias, es lo que produce, cuando hay una falsa gracia, porque se convierte en libertinaje y entonces agrupación, casa, denominación, lo que sea, se convierte en una cueva de ladrones. Usted póngale el nombre, lo que usted conozca, lo que usted sepa, ¿sí? Se convierte en una cueva de ladrones. Pero cuando Dios da la gracia de Dios, cuando alguien recibe la gracia, tiene un efecto. Hay gente que se la pasa hablando de la gracia de Dios, pero no tiene la gracia por conocer la doctrina de la gracia. Es decir, saben mucho de lo que es la gracia, aparentemente, pero no han recibido nada de Dios. No se ve esa gracia en su vida. Dice de Cristo, por ejemplo, que Él crecía en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Qué era eso? Tenía un favor para con la gente. La gente veía su vida y decían, este hombre es bueno, este hombre es justo, este hombre es recto, este hombre me inspira algo de Dios. Eso es la gracia. Va a comunicar lo que Él tiene también. Podemos quitarlo. Usted puede escoger entonces qué quiere vivir. Si quiere una falsa gracia o una gracia barata, ¿verdad?, en la cual por la fe se invalida la ley moral. No es que por fe soy salvo, yo no tengo que obedecer nada, lo cual produce los frutos que le acabo de mencionar. Usted puede escoger la gracia de Dios, la que le lleva a la santidad, la que le lleva a dar un buen testimonio, la que le lleva a la limpieza de su propia conciencia, la que le lleva a saber que Dios en verdad es fiel y que Él puede hacer una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No hay mezcolanzas, no hay mitad y mitad, no hay poco a poco, dice nuevo. Lo nuevo no tiene partes viejas, lo nuevo es nuevo. Si tiene una parte vieja, entonces es reconstruido, ya no es nuevo, sí, es algo reconstruido. Dios hace las cosas nuevas. Y la pregunta es obvia, ¿qué quieres tú vivir? ¿Qué quieres tú vivir? ¿Qué es lo que más te atrae? ¿Cómo te gusta vivir? ¿Esclavo a tus pecados? ¿Siguiendo con la carne? ¿Siguiendo con aquello que tú sabes que no es adecuado? Porque tiene evidencias internas y externas. La gracia de Dios limpia por dentro y limpia por fuera. La falsa gracia nada más limpia por fuera.
dejan todos los pecados escandalosos, pero no dejan los pecados internos. Un último ejemplo de lo que es la falsa gracia. Usted conocerá la Iglesia Metropolitana de la Ciudad de México. Está por ahí no me acuerdo si por el centro, no quiero errar. Bueno, es una iglesia para homosexuales y lesbianas cristianas. ¿Cuál es su apoyo? Estamos bajo la gracia de Dios. Es más, ellos, si usted va ahí, le van a predicar que no robe, le van a predicar que no mienta, y le van a hablar duro de todos los pecados, menos del que ellos practican. Falsa gracia. Todos los pecados los condenan menos uno. Falsa gracia. La gracia de Dios te lleva a una vida santa, a renunciar a todos los deseos mundanos. ¿Sí? ¿Le puede parecer una incongruencia? Así está. Puede usted investigar. Iglesia Metropolitana de la Ciudad de México es iglesia para homosexuales, para gays, para lesbianas, ¿sí? Que son cristianos o que quieren ser cristianos, pero que no los aceptan en otra denominación por sus tendencias, por sus preferencias sexuales, como le llaman muy elegantemente. ¿Cuál es el amparo de esta denominación o iglesia? La gracia de Dios. Estamos bajo la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué Dios nos va a condenar? Además queremos vivir en santidad, pero la preferencia sexual no es pecado, te dicen. La Biblia lo dice claramente. Y así como eso, se pueden bajar los ejemplos al que usted quiera. A la mentira, al adulterio, al robo, a la mundanalidad, a lo que guste. Siempre que en algún lugar se justifique un pecado, aunque se condenen los demás, sea en la práctica o en la teoría, es un evangelio falso. Es una falsa gracia. Una gracia que le va a usted a llevar al pecado, no a la libertad. Le va a llevar a la esclavitud, no a servir a Dios con temor y con reverencia. Le invito a que cierre sus ojos un momento, que mediten esto. ¿Qué escoge usted? Vivir. Porque es una elección, ¿eh? Usted va a escoger de su voluntad. ¿Cuál era el concepto que usted tenía de la gracia de Dios? ¿Qué era lo que usted creía que era la gracia? Hay mucha gente tal vez que usted conoce, que amparado bajo estas frases, bajo esta doctrina, bajo este evangelio, porque es todo un evangelio, vive de tal forma que nadie quiere buscar a Dios. Apercíbalo. Explíquele. Es una falsa gracia. No es la de Dios. Esa es la gracia del diablo, la que te lleva al pecado. Sí, porque por el fruto se conoce el árbol. La gracia no es una creencia nada más de Dios. Es el favor inmerecido de Dios que produce gratitud. Produce gratitud. Una gratitud intensa, muy grande, en la vida de aquel que la recibe. La verdadera gracia te llevará hacia donde está Cristo. La verdadera gracia te va a llevar hacia los pasos de Jesús. La falsa te va a llevar a otro lado, un camino opuesto. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, tengo su amor. Por la gracia de Dios, tengo su paz. Por la gracia de Dios, tengo perdón. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, tengo su amor. Por la gracia de Dios, tengo su paz. Por la gracia de Dios, tengo perdón.
Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. La gracia de Dios te hace libre, pero libre para amar, libre para perdonar, libre para servir a otros sin buscar el bien propio, libre para agradar a Dios y aún perder tu libertad por amor de otros. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Conocí a Jesús para dar amor. Conocí a Jesús para dar verdad. Conocí a Jesús para perdonar. Muchas gracias, Señor, porque tu gracia en verdad se ha manifestado para salvación a todos los hombres, Señor. Porque todos, Señor, tenemos la oportunidad de poder vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, Señor. Porque has dado en tu misericordia, Señor, el poder y la gracia y la ayuda necesarios para poder agradarte a ti, Señor. Para poder servirte con temor y con reverencia, Señor. Gracias, Señor Jesús. Porque aunque otros digan muchas cosas, nosotros en tu nombre confiaremos, Señor, y en tus pasos caminaremos. Por tu gracia, Señor. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Conocí a Jesús para dar amor. Conocí a Jesús para dar verdad. Conocí a Jesús para perdonar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Estamos despedidos. Muy buenas tardes.